bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes en esta hora, donde vamos a estar cubriendo la clase de escuela dominical de este nuevo libro que empezamos, Cultivando Raíces en la Familia de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en la lección número 2, que lleva como título Guía de memorización de las Escrituras. Guía de la memorización de las Escrituras. Pero antes vamos a hacer una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude en todo lo que hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora venimos a tu presencia para agradecerte tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros. A la misma vez reconocer que nosotros somos pecadores, pero sabemos y aceptamos que Jesús murió por nosotros y resucitó, y cuando derramó su sangre, esa sangre, dice tu palabra, que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, en el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados, pidiendo que nos limpie, Señor, de todos ellos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta palabra y a crecer para asemejarnos más a Cristo. Yo oro por mis hermanos que están escuchando, rompo cadenas, ataduras, todo lo que esté estorbando, Señor, para que realmente tu palabra pueda llegar a los corazones y hacer el efecto que tenga que hacer en cada uno. Oramos pidiendo todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estamos en este tema de la memorización de las Escrituras y yo he estado haciendo mucho énfasis en la importancia de guardar la palabra en nuestro corazón. No solamente estar atenidos a que nos la estén leyendo en la iglesia cuando una persona va a la iglesia y el predicador, pastor, maestro, abre la Biblia y lee la Biblia. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, atesoramos la palabra del Señor, tenemos hambre de ella. Y estamos ahorita, vamos a entrar en este tema de cómo una guía de memorización de las Escrituras. Bueno, entonces, una de las cosas primero es, hermanos, que es elegir una traducción de la Biblia. Tengan mucho cuidado en este sentido. Mis hijas, su idioma principal es el inglés y ellas van a una escuela cristiana, y un día una de mis hijas me estaba diciendo que la maestra de Biblia les acababa de informar que tuvieran mucho cuidado con algunas traducciones que hay hoy en día, porque una de las casas impresoras más grandes en Estados Unidos, que imprimía Biblias, acababa de ser comprada por otra compañía, y la idea era que ahora esta nueva compañía iba a empezar a modificar el contenido de las Biblias. Y yo me quedé, hermanos, no la podía creer, me quedé boquiabierto cuando mis hijas me demostraron en una traducción de la Biblia comparada con la otra, y cómo de poquito en poquito empiezan a eliminar algunas palabras. Y bueno, todos sabemos lo que dice Apocalipsis, que hay una maldición el que le quite o el que le ponga la palabra del Señor. Pero la idea de escoger una traducción es con el fin de que sea un poco más fácil para nosotros de memorizar. Yo les quiero decir que, como para mí es muy difícil cambiar la Biblia que yo tengo, que la traducción que yo uso es la Reina Valera. Yo uso la antigua versión de Casidoro de Reina del 1569, revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Y es la que siempre he usado. Entonces, como cuando escucho otras versiones, siento como que me mueve un poquito por una palabra que cambie. Pero es la que yo les recomendaría, y la más que se acerca a nuestro lenguaje moderno
en nuestra era actual es la Biblia Dios habla hoy. El contenido lo mantienen fiel al contenido original, solamente el vocabulario cambia un poco para que sea un poco más fácil de entender. Pero bueno, entonces es importante elegir una traducción correcta de las Sagradas Escrituras para poderla memorizar. Y luego, ahora nos comprometemos a la memorización de las Escrituras. La otra cosa que vamos a necesitar son fichas. Y yo no sé si algunos de ustedes, hermanos, en la escuela, había unas tarjetitas de papel, pero un poquito más grueso, y cabían en la mano. Y esas se usaban mucho para la escuela, para memorizar cosas. Por ejemplo, en las materias como química, donde hay tantos términos y cosas que memorizar. Entonces, de un lado vamos a escribir la escritura y el tema, y del otro lado vamos a escribir lo que dice el versículo. Entonces, ¿por qué la idea de esto de la memorización? Bueno, porque al igual que en nuestra vida física, por ejemplo, un bebé cuando nace empieza a crecer, o sea, la norma, lo normal es que ese bebé, si nació pesando 5 kilos o 10 libras, pues lógico es que en 6 meses, pues a lo mejor ya pesa 15 o 20 libras, porque va creciendo. Un bebé que no crece no es normal, tiene que crecer. Y los papás se preocupan demasiado cuando ven que su hijo no está creciendo al ritmo que debería estar creciendo. Bueno, dentro de nuestra vida espiritual también, hermanos, tiene que haber un crecimiento. Y nosotros al memorizar las Escrituras, déjenme decirle que estamos creciendo espiritualmente, porque estamos alimentándonos de la palabra del Señor. Entonces, debemos de preocuparnos en que nosotros estemos creciendo. Ya hemos dejado escrito, o más bien entendido, que se recuerdan el tema de la rueda para entender esto del crecimiento espiritual. Y la rueda, como en una rueda de una carreta, de donde recibe la fuerza y el motor que la mueve es el centro. Y ese centro, hermanos, viene a ser Cristo. Pueden ustedes regresar a estas clases que dimos y ahí viene lo de la rueda, el tema como la rueda. En Juan 15:5, quiero leerles lo que dice esta bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, nosotros estamos como una rueda que estuviera en una carreta, y Cristo es el centro, hermanos, de la rueda, y de ahí se deriva todo. O sea, la rueda, si no está conectada al carro, pues no puede girar, no puede moverse, no sirve para nada. Pero mientras la rueda esté sana y esté ahí, entonces ahora sí podemos ser usados, podemos crecer en el Señor. Entonces, el primer tema que entendemos, hermanos, que para nosotros poder crecer, tenemos que entender que Cristo es el centro de nuestra vida. Es la fuerza impulsora de la rueda. Es la fuerza para vivir la vida cristiana, y esa fuerza viene de Cristo. Amén. No es que nosotros decidamos darle la vuelta a la rueda, sino que la fuerza viene del Señor y solo del Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice algo interesante que lo quiero compartir con ustedes. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, fíjense cómo el término de criatura, refiriéndose a un bebé recién nacido. No sé en otros países, pero en México esto es un término muy usado para referirse a un bebé, o a los bebés, las criaturas o la criatura. ¿Cómo está esa criatura? Y está hablando de algo que fue recién creado, un bebé que llegó a este mundo. Bueno, el término que nos da el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vean ustedes la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, conforme nosotros vamos madurando, creciendo, esta es una vida totalmente nueva, hermanos. Y esto por eso se llama el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Que ahora, antes teníamos la naturaleza humana o pecadora, ahora tenemos la nueva naturaleza divina que viene de Cristo, el cual resucitó entre los muertos, y al resucitar Él nos resucita a nosotros que ponemos nuestra fe en Él. Entonces, conforme un bebé va creciendo, nosotros también vamos creciendo en esa nueva naturaleza o en esa nueva vida que ahora tenemos. Pero recuerden, el tema es: Cristo es el centro de nuestras vidas, el centro de todo lo que hacemos. Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta nueva naturaleza, hermanos, Cristo, al vivir en nosotros, es el que está dándonos el crecimiento. Es el que hace que la rueda esté girando. Es el que hace posible todas las cosas a nuestro alrededor. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque muchas veces puede venir algún tipo de frustración cuando en la emoción y en la fe también de aceptar al Señor, pues nos emocionamos con la nueva vida y todas las promesas que nos hacen. Pero de repente nos desanimamos porque sentimos como que nomás fue un momentito de emoción y después todo sigue igual. Y esta palabra, hermanos, nos tiene que motivar a nosotros a esperar en el Señor, a creer que aquel que empezó la obra en nosotros la terminará o la perfeccionará cada día. Y es un proceso. O sea, un bebé no crece de la noche a la mañana, es un proceso. Se requiere de tiempo, hermanos. Entonces, por eso es que les estoy aclarando a ustedes que esta nueva vida comienza con Cristo como el centro de nuestras vidas. Entonces, les decía yo que para nosotros memorizar las Escrituras, íbamos a estudiar este tema de la guía de memorización de las Escrituras, pero en un plan semanal. Y les decía que necesitamos las tarjetas, esas para, creo que en inglés se llaman flashcards, y en español, discúlpeme, se me fue la palabra, pero en realidad son tarjetitas como de, no sé, como de 6 pulgadas por 4. Y son blancas, están en blanco de ambos lados. Entonces, de un lado escribiríamos el tema y la cita, y del otro lado lo que dice el versículo. Y la idea, hermanos, es ¿cómo nosotros vamos a tratar de memorizar? Bueno, entonces leemos la Biblia, el versículo que queremos memorizar, pero luego tratamos de memorizar lo más que podamos y lo vamos confirmando en la tarjeta. Y conforme vamos avanzando en la memorización, lo vas agregando cada vez que memorices más hasta que termines de escribirlo todo. Y es la manera en que
posiblemente nos puede ayudar a tratar de retener en nuestra memoria estos versículos. Y otra de los consejos en este estudio es repetirlos en voz alta. Yo no sé qué ocurre cuando los estamos diciendo y lo estamos escuchando a la vez, pero es también repetirlos en voz alta. Y estas fichas, hermanos, que donde estamos escribiendo estas tarjetas de estos versículos, dice que los llevemos en todo lugar, en los momentos menos inesperados, a lo largo del día. De repente podemos empezar a repasarlos. Algunas personas dicen que a ellos les funciona mejor en la noche antes de dormir o en la mañana cuando se levantan. Pero independientemente de cómo tú quieras repasarlos, acuérdate que la repetición es importante. ¿Por qué? Bueno, hay incluso hasta ciencia detrás de esta manera de hacer las cosas. Pero, ¿por qué creen ustedes que un comercial en la televisión se repite una y otra y otra y otra y otra vez? Porque tu mente es increíblemente capaz de retener. Y entre más te lo repiten, más te lo vas memorizando. Entonces, repítelo una y otra vez que los estén escritos ahí en tu tarjeta. ¿Qué dice Romanos 12:2? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero hablarles en este tema, donde dice no os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo, se refiere el mundo actual en el que vivimos, en la tendencia que hay en el mundo. Fíjense cómo el mundo en el que estamos viviendo hoy en día es un mundo convulsionado, un mundo donde está perdiendo los valores, donde está perdiendo, no sé, no me quiero escuchar muy negativo, pero yo me recuerdo cuando yo crecía, mi infancia, en mi niñez. Incluso la gente no tenía que ser cristiana para ser educada y ser buenas personas. Había un sentir muy diferente al que hay hoy en día. Hoy la gente está llena de odio y de rencor y de cosas malas. Y parece como que cada vez está peor este mundo. Y nosotros los hijos de Dios estamos incrustados en este mundo pecador y malo. Imagínense. Por eso el Señor dijo que somos la sal de la tierra. Porque es lo que le damos sabor a un mundo insípido, un mundo que no tiene sabor, que no sabe desabrido. Entonces, Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta transformación, hermanos, cuando nosotros empezamos a memorizar las Escrituras, empezamos a crecer. Y no nos estamos conformando a lo que estamos recibiendo todos los días. Yo no sé si soy yo o están de acuerdo conmigo, pero un día ponte a contar en un noticiero de 1 hora, suponiendo que dure 1 hora, ponte a contar cuántas malas... Perdón, disculpen. Cuenta cuántas malas noticias recibimos en un noticiero de 1 hora y cuenta cuántas buenas noticias. Cuántas noticias llegan a tu teléfono a través de texto o mensajes de tu familia, de tus amigos, conocidos, de tu círculo. ¿Sí? Ese es el siglo en el que vivimos. Y luego me dices, hay gente que ahorita está que no pueden dormir por la preocupación del coronavirus, de las elecciones, de las deportaciones, de la economía, de la vacuna, del desempleo, porque son malas noticias. Entonces se conformaron ya a eso que están recibiendo. La Biblia nos dice a nosotros que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, me llama la atención esta palabra de renovación, porque renovación viene de renovar o de hacer nuevo. ¿Y cómo vamos a renovar el entendimiento? Bueno, a través de la bendita palabra del Señor, que es el pan espiritual. Ya no estamos... yo hacía una comparación entre el crecimiento físico de un bebé
y el crecimiento espiritual de nosotros los que aceptamos al Señor. Entonces vamos a tomar eso como ejemplo. ¿Qué pasaría si por ejemplo tú tienes un bebé y en lugar de leche le das agua? Y pues ya medio creció ahí enfermizo y todo, pues no le ves tú mucha salud y mucha futuro. Y luego ya una vez que ya es niño, en lugar de alimentarlo pues saludablemente, le estás dando comida chatarra y pues cosas que no son nutritivas y buenas para el cuerpo. ¿Qué tendrías? Pues un niño enfermo y un niño enfermizo, un niño con muchos problemas de salud. Y no solamente de salud, sino que a lo mejor hasta mentales, psicológicos, emocionales. Porque muchas veces un cuerpo sano, o sea, mente sana, cuerpo sano, ¿ustedes creen que estos dichos los inventaron de puro gusto? Ahora, ¿qué pasaría en el mundo espiritual si nosotros aceptamos al Señor y empezamos a alimentarnos de la palabra del Señor y luego de repente ya no tenemos el alimento espiritual? Entonces nos estamos conformando solamente con lo que estamos recibiendo del mundo. En el mundo espiritual estoy hablando. Toda la información negativa que estamos recibiendo, toda la negatividad y todo lo malo que se está moviendo lo estamos recibiendo, nos estamos conformando, entonces estamos enfermos. Pero cuando nosotros decidimos no conformarnos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es porque ahora estamos alimentándonos de algo que nutre el espíritu, que nutre el alma. Entonces, fíjate, estamos siendo renovados o deshaciéndonos de lo viejo para poner cosas nuevas en nosotros. Y cómo ahora nosotros, hermanos, en esta nueva naturaleza, ¿cómo nos podemos desplazar hacia la madurez? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser personas maduras? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fin? De perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio. Y tal vez nos venga grande el adjetivo calificativo que se usa aquí, pero para perfeccionar. El Dios de la perfección quiere perfeccionarnos a nosotros. Acuérdense que dijimos que Cristo es el centro. Mientras sigamos en Cristo, cada día estamos reteniendo las Escrituras, estamos permaneciendo en Él y estamos siendo perfeccionados. Y como dije, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero debemos permanecer en Él. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Porque no solamente que seamos perfeccionados. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y como dije, en este proceso seguimos cada día creciendo, caminando, avanzando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vamos a ir conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús. Y parece absurdo, ¿no?, que lo esté diciendo, pero imagínate, nos llamamos cristianos y realmente conoceremos a Cristo, hermano. El propósito de Dios, Padre, es que nosotros lo conozcamos más a Él. Entonces, y una manera de conocerlo es a través de su palabra. Y es a través de permanecer en Él.
Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez la palabra renovaos. Entonces, ¿qué dice Pablo referente a la pasada manera de vivir? Es despojaos del viejo hombre. Y Pablo lo pone literalmente del viejo hombre. Es una persona, la que tú eras antes, es el viejo hombre. Entonces nos despojamos de esa manera de vivir, de pensar. Y ahora, una vez que nos despojamos del viejo hombre, y luego no solamente el viejo hombre, sino que está viciado. Imagínate, tenemos a un vicioso dentro de nosotros, conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces ahora vamos a renovar el espíritu de vuestra mente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir está siendo renovada por la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Estoy hablando de esto porque esta es la manera, hermanos, en que vamos desplazándonos hacia la madurez. Nos despojamos del viejo hombre y ahora renovamos nuestra mente en nuestra nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18. Dice Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense cuál la idea del Padre, o el plan más bien, es que nosotros a través de esta madurez lleguemos a ser como Cristo. Que cada día, que cada momento nos acerquemos más a parecernos a Cristo. Él es nuestra meta. Y sin quitarle virtud o gloria a quien gloria merece, en la iglesia tenemos que tener muy buenos ejemplos de personas de fe, pastores, maestros, líderes, etc. Pero realmente todas estas personas en algún momento de su vida pueden fallar y eso nos puede afectar a nosotros. Por eso el apóstol dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la idea es nosotros no parecernos necesariamente al pastor o a la pastora o al maestro, a la maestra, sino es parecernos al Señor. Es que cada día nosotros nos acercamos más a la imagen de Cristo. Por último, les quiero hablar de 3 aspectos de la salvación en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues fíjense, en la salvación en Cristo encontramos estos 3 aspectos, que son, número 1, la justificación. Y la justificación viene a hablar del tiempo pasado, donde hemos sido salvados del castigo del pecado. Número 2, la santificación, es el tiempo presente. ¿Por qué? Porque ahora estoy siendo salvado del poder del pecado. ¿Sí? Primero nos salvó del castigo del pecado, que era la justificación. Ahora es del poder del pecado, la santificación. Y por último, la glorificación es el tiempo futuro, porque entonces seré salvado de la presencia del pecado, donde ya no va a haber pecado porque vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, estos 3 aspectos de la salvación en Cristo son justificación, santificación y glorificación. Y para eso solamente quisiera darles un versículo aquí en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Todos los que hemos nacido en Cristo, hermanos, se nos empieza a dar leche como un bebé. Hay muchas referencias a esta cuestión de crecer, porque somos bebés espirituales.
Más adelante Pablo dice que ya no deseamos la leche, sino la carne, el alimento sólido. No podemos estar recibiendo cositas así muy leves, sino que de repente tenemos que alimentarnos más grueso, más comida más sólida, porque ahora ya tu cuerpo ya requiere ese tipo de alimentación. Y en la iglesia muchas veces, hermanos, hay muchos bebés espirituales. Y un bebé espiritual, pues yo creo, tú entiendes el término, pero pues tiene que estarlo cuidando. Un bebé necesita mucho cuidado, porque es muy frágil. Con cualquier cosa se puede lastimarse o morirse incluso, porque es un bebé, no se puede valer por sí solo. Tenemos que crecer, hermanos. Y aquí en Primera de Pedro, donde leía, dice que tengamos deseo como niños recién nacidos de la leche espiritual. Oiga, yo no he conocido un solo bebé que cuando tiene hambre, si no le dan de comer, se pone a llorar. Y a llorar como que es el fin del mundo, hasta que la mamá o el papá o alguien va por fin y le da el biberón o la tetera para que se calle. Y una vez alimentadito, se acuesta a dormir bien tranquilo. ¿Cómo nos falta a nosotros de veras tener ese deseo por la comida espiritual, hermanos? Y esa es una manera de saber que el bebé está saludable, que le da hambre y puede comer y luego después duerme. Nosotros tenemos que estar saludables cuando deseamos la comida espiritual. Así es que, hermanos, detrás de todo esto la idea es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos parecernos más a Cristo. Y esta lección número 2, la guía de memorización de las Escrituras, es con ese fin, parecernos más a Cristo. Que el Señor me los bendiga a todos por estar pendientes de la palabra del Señor. El hermano Alfredo les saluda. Amén.